Pues ya estamos aquí y, como les decía, vamos a hablar hoy todo el programa sobre el síndrome de Down. Y para ello tenemos un invitado con nosotros, que es el profesor Jesús Flores, que él es profesor ya retirado de la Universidad de Cantabria, de la asignatura de farmacología, y además es el presidente de la Fundación Down 21. Buenas tardes, don Jesús. Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por estar con nosotros, aunque sea aquí en línea telefónica, ¿no? Porque para que lo oigamos bien, ¿no? Y que nos cuente. Pues una pregunta al principio, pues muy básica, ¿no? Para que todo el mundo vayamos cogiendo el hilo y vayamos entrando en el concepto. ¿Qué es el síndrome de Down? Pues el síndrome de Down, para empezar, es una realidad humana. Es una realidad humana que abarca en este momento a unas 35.000 personas en España. En Estados Unidos se calcula que puede haber 250.000. Y es una realidad humana que brota, que nace de un problema propio de la biología, porque la biología no es una situación fija, segura, absolutamente segura, sino que tiene también sus desviaciones. Y si resulta que los seres humanos estamos compuestos por células que tienen 46 cromosomas, en este caso tienen 47, en lugar de 46 cromosomas, 47. Y esto se debe a que uno de los cromosomas de la pareja 21 está en exceso. En lugar de tener 2 copias, tiene 3 copias. Eso hace, como digo, que en lugar de 46 cromosomas haya 47 cromosomas. Y al haber un cromosoma de más, quiere decir que hay pues unas 500 copias de los genes del cromosoma 21 que están de más, están en exceso. Y ese exceso, en relación con todo el resto de la célula, crea un desequilibrio. Y es un desequilibrio que se traduce en una serie de alteraciones que empiezan ya tras la concepción. Es decir, que empieza ya en el propio embrión y después cuando se va haciendo, ya es un feto, pues va habiendo una serie de problemas sustanciados en los distintos órganos, ¿no? Así que es una realidad humana, son seres humanos, tan seres humanos como cualquiera de nosotros, con los mismos derechos, con las mismas, no digo las mismas capacidades, porque uno de los órganos que se va a afectar de una manera ineludible va a ser el cerebro, en grado diverso, no todos son afectados de la misma manera, y eso, claro, es lo que crea la discapacidad intelectual, que es algo que está en el síndrome de Down. Pero junto a la discapacidad intelectual, insisto, de grados diversos, también se afectan o pueden afectarse otros órganos que dan origen pues a ciertas morbilidades, ¿no? A ciertas patologías que hoy día las conocemos muy bien y son tratadas. Entonces, esta enfermedad, por así decirlo, como usted ha dicho, dígame. No, a ver, el término enfermedad depende del sitio en donde lo digamos y del origen en donde eso se crea. A veces crea rechazo, en el sentido que para unos no es una enfermedad. Desde el punto de vista médico lo es, pero desde el punto de vista lo es. Desde el punto de vista médico lo es, puesto que es una alteración clara de cromosomas, del mismo modo, pues no sé, que la diabetes es una desviación de la glucosa y etcétera, etcétera, ¿no? Pero yo sé que socialmente no gusta definirlo como de enfermedad y hablan pues de situación, de condición, llámele usted como quiera. El hecho es que la realidad es esa. La realidad es que hay una problemática derivada de ese exceso de genes que hay pertenecientes al cromosoma 21 y que da origen pues a una serie de problemas. Pero lo malo es cuando nos fijamos solo en los problemas y no nos fijamos en todo lo demás, que es muchísimo más. Son las capacidades. Y las capacidades de las personas con síndrome de Down, cuando son bien acogidas, bien tratadas, bien llevadas, bien educadas, las capacidades son infinitas, inmensas. Ya. La cuestión es, yo le quería decir que si llega desde el momento de la concepción, ¿no? Sí. No hay forma de tratarlo. Claro. Vamos a ver, o el óvulo femenino o el espermatozoide masculino aportan sus cromosomas. Sí. Generalmente 23 cada uno. En el caso del síndrome de Down, aporta
24 uno y 23 otro, con lo cual bien el óvulo, bien el espermatozoide, generalmente es el óvulo femenino el que aporta un cromosoma de más. Entonces ya en la primera célula originaria de una persona ya está ya la alteración. Ya están los 47 cromosomas. Claro, en ese momento es evidente que ya no se puede tratar. Pues porque ya está ahí. Y entonces se están haciendo esfuerzos y cosas. La investigación sobre estos temas es enorme, pero en ese momento tratamiento no tiene. Vale. ¿Y cómo podemos...? Se habla mucho del diagnóstico prenatal. Sí. Para tener pues eso, el diagnóstico y saber si el feto está afectado de alguna enfermedad. Sí. Entonces ahí sí que tenemos a veces las madres, cuando nos lo plantean, ahí tenemos a veces como un dilema de sí, no. Bueno. Cuéntenos, ¿qué es el diagnóstico primero prenatal? Bueno, este es un problema muy serio, muy grave y que ya yo creo que todo el mundo tiene conciencia, es de conocimiento público. Efectivamente, se puede hacer durante el embarazo, se puede hacer el diagnóstico a base de tomar o bien de líquido amniótico en general, ahora ya incluso de la sangre de la madre, se puede obtener material que, estudiado convenientemente, dice si realmente hay 47 cromosomas o 46. Y ese 47 cromosoma, ese cromosoma además a qué se debe, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ahí se puede hacer el diagnóstico. Hoy día es cada vez más fiable, no es absolutamente seguro, pero cada vez es más seguro y cada vez con menos inconvenientes para la madre, porque a veces simplemente con sacarle sangre, como quien se hace un análisis, pues se puede dar el diagnóstico. Claro, hecho el diagnóstico, viene el dilema. ¿Qué hacemos? Claro, ¿qué hacemos? ¿Seguimos con el embarazo o no seguimos, no? Bien, a ver, por desgracia, tal como están planteadas las cosas, en las propias consultas médicas no hay una explicación racional, objetiva, moderna, de lo que es el síndrome de Down. Y entonces, es triste decirlo, pero hay una tendencia a llevar a la madre hacia el aborto. Esto no es solo una cuestión de los médicos, ojo, ni de los genetistas, ni de los ginecólogos, pediatras, etc. Es una cuestión de la sociedad. Porque si el médico no te dice nada, e incluso te habla bien del síndrome, te habla objetivamente del síndrome de Down, lo que hoy es esa persona, la sociedad sigue mirándolo mal. Y ya no será el médico, sino será el abuelo, será el amigo, será el compañero, será el otro, diciendo, pero ¿cómo vas a seguir? Pero tú no sabes lo que tienes. Bueno, yo he oído tales barbaridades decir sobre esto, incluso a personas que se supone que deberían saber mucho y deberían tener un conocimiento moderno de lo que es el síndrome de Down, afirmando que el síndrome de Down es una barbaridad, que no se puede tener, que es un desastre, que tal y que cual, ¿no? Bien, ese es un problema, y el problema en España lo tenemos serio, como en todo el mundo occidental, de forma que hay comunidades autónomas en donde, hecho el diagnóstico prenatal, se aborta el 95% o más. Eso es una realidad y no la podemos ocultar. Y entonces seguro está ahí. Entonces el nacimiento de personas con síndrome de Down ha descendido drásticamente y, bueno, pues desgraciadamente yo considero que dada la calidad del ser, la dignidad que tiene una persona con síndrome de Down, privarle de la vida me parece que es una barbaridad. Ellos son los primeros que dicen, tenemos derecho a la vida, queremos nacer. Pero lo dicen ellos teniendo conciencia de lo que son y de cómo es su vida, y las dificultades que tienen y las posibilidades que tienen. Pensar que la mayoría, es decir, hay problemas muy serios a veces a que acompañan al síndrome de Down, pero la inmensa mayoría viven vidas felices, limitadas en algunos aspectos. Bueno, ¿y quién no tiene limitaciones en determinados aspectos? Yo no sé esquiar, yo no sé hacer esto, yo no sé hacer lo otro. Bueno, pues ellos sí, a veces si se les enseña, saben esquiar, ya lo creo. Es decir, el problema ético es grande, no lo vamos a ocultar, y está ahí, y en España es durísimo. Vale. Y la cuestión es, claro, al final parece que la ciencia nos quiere ir dando como respuestas, ¿no? O sea, ir conociendo más el embarazo, cada etapa. Lo que pasa es que
cuanto más conocemos, más dilemas morales tenemos. Bueno, ¿Para qué lo estamos usando? Ahí está, eso pasa siempre, ¿no? Claro, cuando la primera vez que se hizo una punción en el vientre de la madre, o la primera vez que se hizo una ecografía, pues siempre se decía, porque así podemos descubrir la enfermedad y la podemos incluso tratar antes de nacer. La ciencia al principio va con ese objetivo, pero después viene la desviación. Descubierta la ecografía, y quien la descubrió, que fue un australiano, pensó que era una maravilla porque así se podría tratar a fetos antes de nacer y evitar problemas. Bueno, se llevaba las manos a la cabeza cuando vio que esa técnica se utilizaba para diagnosticar y después abortar. Yeah. Y esto es una realidad porque yo la he vivido. Uh-huh. Claro, pero cualquier conocimiento, es decir, cualquier avance que hagamos en la ciencia, y ojalá hagamos muchos, después está el qué hacer con él. Por eso que es toda la energía atómica, en qué se convirtió después, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo. Claro, supongo que esto también le pasaría a la persona o al médico que descubrió esa alteración de genes. Bien, sí, fue el profesor Lejeune, el cual pues realmente vivió también, ya murió, pero vamos, él vivió el mal uso que se estaba haciendo del diagnóstico prenatal, y vamos, me consta que sufrió mucho y se movió por todo el mundo, pero realmente, cuesta hacer a la sociedad, llevarla a tener unos criterios éticos razonables, pensando en la dignidad del ser humano, aunque todo ser humano tiene deficiencias, pero todos, unos los tendrán más y otros tendrán menos, pero la dignidad está ahí. Claro. Sí, podríamos seguir avanzando, ¿no? De acuerdo con pues no sé, con las creencias que uno tenga, ¿no? Pero por lo menos tenemos que respetar la dignidad del ser humano por encima de toda la creación. Uh-huh. Y le quería hacer dos preguntas. Una, gracias al descubrimiento del profesor Lejeune respecto de la alteración cromosómica, ¿hemos llegado a muchos más avances en otras enfermedades? O sea, ¿ha sido como una punta de lanza? ¿O solo se quedó en el síndrome de Down? Bueno, tuvo también su intervención en algún otro síndrome. Bueno, fue un buen genetista, digamos que acertó en la detección de este tercer cromosoma, junto con sus colaboradores, y después una bellísima persona. Pero la biología es muy amplia, la genética es muy amplia, los avances en todos los órdenes del estudio molecular, etcétera, etcétera, es enorme. Entonces lo que se trata ahora es de ver de qué manera podemos frenar o reducir la hiperactividad generada por ese exceso de genes. En eso se está invirtiendo, pues yo diría, miles de millones de euros o de dólares en investigación, y viendo si hay productos químicos que puedan frenar esa hiperactividad. Porque si de la hiperactividad nace el desequilibrio, y del desequilibrio nace la alteración, o surge la alteración en los órganos, si paramos o frenamos esa hiperactividad, lógicamente no habrá esa alteración después en los órganos, incluido el cerebro, ¿no? Y en esto hay pues muchos laboratorios que están trabajando en esa dirección, y incluso, bueno, en España hay por lo menos uno en Barcelona y otro aquí en Santander, que están trabajando muy activamente en ello y tratando, como digo, de ver sustancias que puedan, sin producir alteraciones, sin embargo, frenar la actividad de esos genes, ¿no? Por ahí va buena parte de la investigación. Por otro lado, lo que mejor vendría es si aparecieran esas sustancias, si hubiera esas sustancias, poderlas dar muy tempranamente, incluso durante el embarazo. Claro. Porque claro, es cuando se está creando el cerebro, por centrarme en el órgano más importante que tenemos en este momento, ¿no? en nuestro organismo. Si podemos frenar desde el principio el mal desarrollo del cerebro para evitar que el mal desarrollo continúe, eso sería estupendo. Pero claro, atreverse a dar a la madre una sustancia significa que primero hay que probarla, y eso tiene problemas técnicos y éticos muy, muy serios, pero las cosas van por ahí.
De hecho, ya hay un estudio en Estados Unidos en donde están dando una determinada sustancia a madres embarazadas, que ya se han aceptado. Es decir, son madres embarazadas, diagnosticadas con un feto con síndrome de Down, que han decidido mantener el embarazo y que están tomando una determinada sustancia para ver si realmente los niños que nazcan después pues tienen mejores capacidades, por ejemplo, intelectuales, ¿no? Claro. Bueno, ese sería un gran avance también. Y también el síndrome de Down también ha sido un referente para estudios de Alzheimer, de la enfermedad, ¿o? A ver, ahí lo que pasa es que uno de los problemas que tiene el síndrome de Down es que algunas personas con síndrome de Down, al envejecer, hacen enfermedad de Alzheimer. Y hay una razón biológica importante, porque uno de los genes que están triplicados, por tanto en sobreexceso, en sobreexpresión, es el gen llamado APP, del cual se origina pues un producto que se llama una proteína beta-amiloide, que es uno de los componentes que terminan provocando la patología del cerebro que después se manifiesta en forma de demencia, ¿no? La enfermedad de Alzheimer. Teniendo en cuenta que la población síndrome de Down, por tener en exceso ese gen, es una población proclive a desarrollar la enfermedad de Alzheimer, pues entonces, lógicamente, claro, hay muchísimo estudio tratando de ver por qué, cómo sucede, qué pasos se dan, cómo se puede evitar, etcétera, etcétera. O sea, hay una enorme relación entre ambas patologías, tanto la enfermedad de Alzheimer como el síndrome de Down, y quizá lo que obtengamos, los conocimientos o los descubrimientos que se hagan, pues van a servir también para el resto de la población, porque el resto de la población todos estamos asociados, digamos, o vamos camino de, si acaso, poder padecer enfermedad de Alzheimer, ¿no? Así que esa es la relación que hay. Muy bien. Y, bueno, una pregunta para que las madres también, usted ya lo ha dicho, ¿no?, que al final cada vez el diagnóstico prenatal es como más sencillo, menos invasivo, y que no nos resulte raro, ¿no?, que el ginecólogo nos lo plantee. Bien, yo creo la que obligatoriedad. Sí. A ver, las madres y los padres, que los varones también tenemos algo que decir. Sí. Claro, siempre se habla de la madre. Totalmente. Acabo de leer un trabajo donde padres ingleses reivindican su papel, diciendo, siempre se dirigen a la madre, nunca cuentan con el padre. Oiga, el padre también, a la hora de educar a un hijo con síndrome de Down, algo hace. Bueno, muy bien, gracias por decirlo. La realidad es que no siempre es así, ¿eh? Por ejemplo, en Iberoamérica, donde ya sabemos que el machismo quizá esté bastante más desarrollado, desgraciadamente a veces nace un niño con síndrome de Down y le falta tiempo al padre para marcharse, ¿eh? Pero para escaparse, vamos, para abandonar el matrimonio. Esa es una realidad que la estoy viviendo muchas veces, ¿no? Al margen de eso. Sí, no. Yo creo que las familias tenemos que tener claro que, primero, hijos perfectos nunca vamos a tener. Que tener un hijo con síndrome de Down no es un drama. Puede ser un problema, en el sentido de que requiere más atención, sin duda, pero que, bien atendido, es una persona que se desarrolla con grandes capacidades, no llegará a tener las carreras que a lo mejor uno soñaba, de ser médico, abogado, tal, empresario, pues no, pero que realizará trabajos maravillosos y que será feliz, porque lo primero que preguntan las madres es, ¿mi hijo será feliz? Ya no creo que va a ser feliz. Si analizas sus capacidades, si lo educas bien, si le fomentas tantísimas cosas que se pueden fomentar. Y hoy día la realidad, comparado con hace... yo tengo una hija con síndrome de Down, que tiene 41 años, ¿no? Bueno, hace 40 años esto era un desastre, pero es que ahora hay unas enormes posibilidades de todo, de tratar esto, lo otro. Bueno, fíjese, la esperanza de vida, ¿dónde estaba hace 40 años? Pues en 25 años. Y hoy está en 60. Y una vida activa. Mi hija acaba de venir ahora del trabajo. Quiero decir que es esa realidad. Y entonces todo lo que nos ayuda en casa, que es una maravilla, y comenta, y habla, y etcétera, ¿no? Bien, hay de todo. O sea, hay personas que tienen más problemas, otros menos problemas, pero la realidad humana es una realidad variada, que la propia biología la da, y es propio de nuestra propia biología. O sea, no es una aberración. La realidad humana tiene sus
capacidades de fallar en un determinado lado, y una molécula se va por aquí y otra molécula se va por allá, y ¿por qué? Pues forma parte de nuestra debilidad humana, es así. Lo tenemos en nuestro ADN, vaya. Vaya. Sí, lo que pasa es que nos cuesta reconocer que no somos perfectos muchas veces, y sobre todo que los hijos no van a llegar a ser grandes, no sé, claro, grandes profesionales en pero algo. Que tú quieras, a lo mejor no tendrás síndrome de Down, pero ¿quién te dice que no va a tener esto o lo otro? O sea, vamos a ver. Lo que pasa es que hemos demonizado el síndrome de Down, perdonen el término, pero lo hemos demonizado y lo ponemos como el exponente mayor de los desastres humanos que uno puede tener. Pues señores, no es así, todo lo contrario. Las personas, la gran mayoría de las personas con síndrome de Down son grandes personas, tienen grandes cualidades que a veces a nosotros nos faltan. Es verdad. Y bueno, también forma parte muy importante de esto cómo se da la noticia a los padres. ¿Cómo? ¿Dice cómo? ¿Cómo se le da la noticia a los padres? De, mira, el diagnóstico ha sido este. Bueno, el diagnóstico... A ver, yo le preguntaría a la persona que va a dar un diagnóstico, y bueno, ¿cómo te gustaría que te lo dieran a ti? Pues piénsalo. Antes de dar el diagnóstico, tienes que dar el diagnóstico, pero lo puedes dar de una manera fría, de una manera negativa, poco menos que dándole el pésame, o lo puedes dar de una manera realista, diciendo, bueno, tenemos este niño tiene esto, aquí evidentemente hay problemas, pero tiene unas posibilidades enormes de tal. Es decir, es cómo dar el diagnóstico. Yo escribí hace poco un librito que se llama así, Cómo dar el diagnóstico, cómo dar la noticia, como primer acto terapéutico, ¿no? Bueno, es un librito que está teniendo, pues yo diría, bastante éxito. Ya vamos por la segunda edición, han hecho una edición en México, en Perú quieren hacer otra y tal. Y es un librito sencillo donde se explica a los padres y se explica a los profesionales la realidad del síndrome de Down. ¿Qué dicen las personas con síndrome de Down? Es decir, un médico no ve más que problemas, porque para eso tiene su consulta, para que le vengan los problemas. Sí. Pero claro, si solo ves los problemas y no ves todas las demás posibilidades, lo natural es que después, a la hora de hablar, no hables más que de los problemas. Oye, entérate también de otras cosas. Entérate de la realidad del síndrome de Down actual. Pero bueno, tampoco, y esto es también una lanza, ¿no? ¿Hay alguien que se lo cuente en las facultades de medicina? ¿Que hay algo positivo en esto? Yo creo que hay poquito a poco se va haciendo. Bueno, he tenido este año pasado pues una bonita experiencia, porque me invitaron a mí precisamente estudiantes de medicina a hablar sobre esto en unos congresos nacionales que organizaron, y el mes que viene pues también hay un congreso de estudiantes de medicina de pediatría, donde también quieren que les hable. Es decir, va habiendo conciencia de que en la Facultad de Medicina, además de hablar de los problemas de las enfermedades, que lógicamente hay que saberlas y conocerlas a fondo, y cuanto más mejor, hay que conocer toda la realidad humana. Y donde hay un problema, ver también cuál es la parte adecuada, la parte menos problemática de la persona, que estamos tratando de personas, no enfermedades, ¿no? Es un proceso lento, es un proceso lento, pero yo creo que poquito a poco va entrando, pero cuesta mucho. Pues, don Jesús, muchísimas gracias, porque ha sido un placer poder conversar con usted. Se nos hace corto, pero tenemos que ir siguiendo el programa. Aquí me tienen para cualquier ocasión. Pues no sé si está mal decirlo, pero porque lo haré más veces, le llamaré más veces posiblemente. Muchas gracias, y gracias por estar en Ciencia y Conciencia.